Hola a todos y bienvenidos al tercer podcast de No Solo Derecho. Mi nombre es Jorge Mora, soy abogado y este podcast, a petición de muchos lectores de nosoloderecho.com y de muchos afectados con los que he estado tratando las últimas semanas, los últimos meses, va a tratar sobre el abuso tremendo e intolerable del índice hipotecario IRPH. Esta no tan nueva especie de cláusula suelo que afecta alrededor de 1 millón de ciudadanos en nuestro país y que les obliga a pagar muchísimo más dinero que si estuvieran referenciados con el índice Euribor. ¡Comenzamos! Bueno, como os decía, este es el tercer podcast de este proyecto de grabaciones que estamos lanzando desde nosoloderecho.com. Es un blog dedicado a explicar de una manera clara pues todos los entresijos del derecho, de los abusos hipotecarios, de los problemas bancarios, de una manera que los ciudadanos de a pie podáis entender qué es lo que pasa, intentando eliminar toda esa frontera que muchas veces nos separa a los abogados y a los especialistas de la gente de la calle que sufre los problemas diarios y los abusos terribles de los bancos, porque muchas veces el lenguaje, en vez de ser un arma cargada de futuro, es un arma cargada de problemas y la gente no se entera. Así que el objetivo de este podcast y de nosoloderecho.com y mi objetivo personal como Jorge Mora, como siempre lo digo, es que podamos comprender, que podáis entender qué es lo que pasa con cualquier tipo de situación problemática, de situación legal y especialmente con estos abusos hipotecarios, que es el pan nuestro de cada día en nuestro país, que es un asunto terrible, que está afectando y llevando a muchísimos problemas a miles, a millones de familias por distintos motivos. Muchos afectados me han escrito al correo del blog, se han puesto en contacto conmigo en la página de Facebook y claro, han oído los podcasts que hemos dedicado a las hipotecas multidivisa, que es otro gran problema que tenemos también en España. Y me han pedido expresamente un podcast sobre IRPH, que explique claramente qué es lo que pasa, en qué consiste eso, cómo está la situación. Y este es el objetivo que tengo esta luminosa mañana de miércoles. Vamos a intentar explicarlo de una manera que nos quede claro. Todos conocemos este escándalo tremendo de las cláusulas suelo en las hipotecas, ¿verdad? Millones de ciudadanos que contaban con una cláusula perjudicial en sus contratos que no conocían, cuyo alcance no entendían y que los obligaba a pagar un tipo fijo, a pesar de que el Euribor, que es el índice mayoritario de referencia, como todos sabéis, a pesar de que el Euribor esté en mínimos históricos, está incluso en negativo, a pesar de que el Euribor sea índice de referencia mayoritaria, ¿no? Afortunadamente, la batalla judicial por esta cláusula suelo, que es totalmente abusiva, se está ganando por goleada, ha llegado incluso al Tribunal Supremo en varias ocasiones, y el IRPH es un asunto, desde mi punto de vista, perfectamente comparable. La mayoría de préstamos hipotecarios en España, como os decía, están referenciados al índice Euribor. Actualmente está en los niveles históricos más bajos. Sin embargo, muchísimos préstamos hipotecarios están ligados a un índice que es infinitamente más perjudicial. Si eres afectado por este índice IRPH, me entenderás, y si no, también, porque es muy fácil de comprender. El IRPH supone pagar mucho más dinero cada mes. En una hipoteca media, si somos conservadores, puede suponer que desembolses alrededor de 1.000, 1.200 euros más al año, dependiendo, la cifra puede ser mayor, depende de la cuantía, depende del plazo de amortización. El caso es que pagas un mínimo de 50, 100, 100 y pico euros más en la pesada carga de las hipotecas y cada mes eso es muchísimo dinero. ¿Cuál es el gran problema y la gran cuestión y una de las grandes claves del IRPH? Vamos a ver en qué consiste, vamos a ver la situación judicial, vamos a ver las posibilidades de reclamar, vamos a ver la visibilidad, vamos a ver un poquito todo para que no os sintáis solos si estáis afectados, para que veáis que hay respaldo jurídico de profesionales que estamos involucrados en eso, que también somos activistas, porque hay que ser activista y hay que denunciar este tipo de abusos, no solo en los tribunales, sino en las redes sociales, y sobre todo hay que acompañar a los afectados desde mi humilde punto de vista. El índice IRPH siempre se ha situado por encima del Euribor. Cualquier estadística, cualquier comparativa que cojáis, hay varias en Google, podéis entrar por vosotros mismos y verla, que siempre digo que es lo mejor, comprobar las cosas también por nosotros mismos, aparte de que nos den referencias. Como os digo, podéis verlo, y el IRPH siempre se ha situado por encima del Euribor, con una diferencia de hasta 2,79 puntos, si nos ponemos exactos y exquisitos, que se alcanzó en septiembre de 2009,
y con una media de 1,55 puntos por encima, más o menos, durante este periodo. La única supuesta ventaja del IRPH era la estabilidad. Era la manera que tenían los bancos de colar este índice a tantas familias. Decían que era más estable, que no se preocuparan, que el Euribor, en fin, iba a tener unos vaivenes que, como sabemos, pues no se está produciendo ni se ha producido ni nada de nada. La realidad es que en muchísimos casos, por no decir en todos, que yo lo diría, pero en muchísimos casos, por ser prudente, las entidades no actuaron con transparencia. Esta palabra es fundamental, sobre todo en el trato con los bancos. Tiene que haber una transparencia exquisita. Las entidades no ofrecían alternativas, las entidades no explicaban de manera adecuada qué es lo que pasaba, no te daban una gráfica con el Euribor y otra con el IRPH, para que tú, buen ciudadano de a pie, decidieras en función de lo que más te convenía, más te interesaba, de tu buen parecer, lo pudieras consultar con el abogado de la familia o con un compañero o con una PA o con una organización de consumidores, en fin, nada. Inevitablemente esta situación nos recuerda al abuso de las cláusulas suelo, inevitablemente. Para mí están muy ligadas, aunque no estén ligadas per se, el abuso es relativamente, es ciertamente similar y no puede dejar de resultar familiar. Además, el índice IRPH está sujeto, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos estudiosos y de muchos casos de estudio que también podemos referir a continuación, está sujeto a manipulación. Y es opaco. El propio Banco de España ya admitía en 2015 que el IRPH Cajas, era uno de los 3 que había, en fin, ya veremos toda la historia, era susceptible de manipulación. Si entráis en nosoloderecho.com hay un artículo que se llama el IRPH, la nota nueva cláusula suelo, y vais a poder acceder al link para verlo por vosotros mismos, esta referencia al propio Banco de España que estoy diciendo. Recientemente, hace relativamente poquito, la Audiencia Provincial de Álava se ha pronunciado en el mismo sentido. También podréis encontrar un enlace en el artículo de No Solo Derecho que os refiero. La audiencia afirma algo que para mí me parece absolutamente esclarecedor. La audiencia afirma que si la entidad hubiese mostrado las diferencias entre el IRPH y otros índices, el demandante no habría optado por el IRPH. Es decir, que más claro, agua. Señores, la audiencia de Álava, además, declara abusivos, y muy bien declarados, los intereses de demora, que son de más de un 15%, que son unos intereses inaceptables, draconianos y que debería dar vergüenza. La audiencia establece también que, aunque quede constancia de que había una información precontractual, esta es la información que te dan antes de firmar el contrato, que te deberían dar antes de firmar el contrato, que en muchos casos no se da, pero que bueno, se supone que tendría que haberla, en este caso también la hubo, porque hubo incluido una oferta vinculante, todos los que tengáis hipotecas os sonará, y además establece que aunque el demandante pudo conocer los requisitos esenciales que iban a figurar en el contrato de préstamo hipotecario, la entidad no pudo presentar ninguna prueba sobre una negociación individual. Individual en mayúsculas destacado por mí. ¿Esto qué quiere decir? En Román Paladino, para que nos enteremos todos. Esto quiere decir que se trata de cláusulas redactadas por la entidad sin posibilidad de que el cliente introdujese cambios. Son unas cláusulas como las lentejas, que diría mi abuelo. O las tomas o las dejas, pero es lo que hay. Ni siquiera afirma la sentencia que queda constancia de que la entidad, en este caso que es Cuchabank, le permitiese elegir entre varias ofertas, así que el actor, el demandante, el afectado, este hipotecado, únicamente pudo expresar su consentimiento a la firma del contrato de préstamo. Sigue argumentando la sentencia de Álava. Vamos a ver más, porque hay más sentencias. Hay una primera sentencia firme en Valencia, hay sentencias recientes en Huelva, y, en fin, vamos a ir viendo más cosas. Ya estoy analizando estas sentencias, estamos preparando demandas. En fin, hay muchas otras sentencias que veremos. La audiencia dice algo también que me parece clave, que lo aconsejo a toda la gente que lo revise, que vaya a meterse en demandas, porque este asunto está explotando, este asunto está eclosionando, este asunto está teniendo visibilidad cada vez más en redes sociales. Ahora veremos el trabajo de compañeros de grupos de afectados de IRPH en Facebook, que están haciendo un trabajo muy bueno, de las plataformas de afectados por la hipoteca, que están haciendo un trabajo muy bueno, organizaciones de consumidores que se han involucrado muy tímidamente todavía, pero que están haciendo un trabajo también bueno. Todo suma, pero hay que sumar muchísimo más. La sentencia en concreto afirma algo que me parece fundamental: tenerlo presente si sois afectados,
para incluirlo en vuestras demandas, tenerlo presente si sois abogados para incluirlo en vuestras demandas si estáis empezando con este asunto. Y bueno, cualquier duda sabéis que podéis contactar conmigo en el mail del blog, nosoloderecho@gmail.com, os contesto encantado. ¿Qué dice la audiencia por entrar en materia? Que nos liamos y al final no lo digo. Dice que es evidente que cuando un particular contrata un préstamo, quiere abonar el menor interés posible. Esto que estoy leyendo es entrecomillado del texto de la Audiencia Provincial de Álava, ¿eh? Es evidente que cuando un particular contrata un préstamo, quiere abonar el menor interés posible, más cuando es una cantidad de principal tan importante. Pues bien, estamos seguros que si Kutxabank hubiese explicado la diferencia entre varios índices y hubiese mostrado gráficos sobre la forma de comportamiento del IRPH y del Euribor, pudiendo elegir el cliente entre uno y otro con las explicaciones oportunas, el actor habría optado por el Euribor más un diferencial. Cierro comillas. Esto es un texto íntegro de la Audiencia Provincial de Álava. Esto es un texto de sentido común. Esto es un texto de sentido común aplicado al derecho más básico y más puro. Evidentemente que cualquiera habría optado por otra cosa. Es que es lógico. Es que hablas con cualquier afectado por IRPH que tenga esta hipoteca y te va a decir exactamente lo mismo. Es que no estamos tratando con tiburones financieros, ¿eh? Estamos hablando con familias normales y corrientes, que asumen su hipoteca, que tienen su nómina y que desde luego quieren pagar lo mismo que pagan el resto de los mortales. Existen igualmente numerosas sentencias en juzgados de primera instancia que han sido positivas para los afectados. Contamos ya hace un tiempo con la primera sentencia firme en Valencia. Algunos afectados y en el blog y en la página de Facebook me escribían: oye Jorge, pero es que no es firme, tal. Sí, la sentencia de Valencia sí que es firme, porque además en cuanto tienes una sentencia, lo digo para que lo sepáis, pasan 20 días hábiles y esa sentencia es firme si no hay recurso. La sentencia de Valencia declara la nulidad del índice IRPH. Esta sentencia es firme, pero es que hay más de 40 ya que han sido dictadas anteriormente en juzgados de lo mercantil de Donostia, de Guadalajara, de Barcelona, de Vitoria. Últimamente estoy analizando las de Granada y Valencia. No, perdón, las de Valencia y Huelva. Y publicaré próximamente un análisis acerca de estas sentencias. Todas estas sentencias coinciden, la inmensa mayoría coinciden con la doctrina iniciada en Donostia por el magistrado Edmundo Rodríguez Achutegui, que ha firmado más de 30 sentencias de nulidad de IRPH y que ha sido un poco el precursor de empezar a romper este melón judicialmente. La sentencia de Valencia, por ejemplo, por su parte, afirma, yo estoy absolutamente de acuerdo, es mi opinión personal como letrado y llevo unos años dedicándome a estos asuntos de los abusos bancarios. Esta sentencia afirma que el índice IRPH es influenciable, entre comillas también, por los propios bancos. El juez señala que las entidades son las que aportan los datos para que se elabore este nefasto índice, por lo que si conceden más préstamos a un interés superior, este se eleva. Si conceden más préstamos a precio inferior, disminuye. En mayor o en menor medida, por tanto, la entidad influye en el importe del índice que se utiliza. Yo creo que esto también es absolutamente revelador. Desde aquí quiero trasladar muchísimo ánimo a todos los afectados. El Parlamento vasco ya ha pedido la derogación de la hipoteca IRPH. El asunto se ha tratado en el Parlamento catalán, que en Cataluña hay muchísimos miles de familias afectadas por índice IRPH. El asunto se ha tratado en el Parlamento andaluz y va a llegar a más parlamentos regionales, segurísimo. Absolutamente seguro. El Pleno del Parlamento de Vitoria, por poner un ejemplo, aprobó el 4 de febrero una proposición no de ley mediante la cual declara que el índice, el tipo de interés IRPH es, abro comillas de nuevo, opaco, influenciable por las entidades bancarias, no representativo de la realidad del mercado, claramente perjudicial para los consumidores y que debe ser considerado abusivo. La Cámara Vasca instaba además a las entidades a reintegrar a las personas consumidoras todos los intereses cobrados en referencia a dicho índice, y esto es fundamental, y a devolver las viviendas desahuciadas en aplicación del índice hipotecario IRPH ya desaparecido, pero que continúa aplicándose inexplicablemente. En este sentido se pronunciaba, por ejemplo, la Cámara Vasca. Es decir, no te rindas. Muchísimo ánimo para todos los afectados. Esta batalla, que no es tan nueva, que está empezando a ser nueva porque está empezando tímidamente a tener ya cierta repercusión, a salir en prensa. El otro día, por poner un ejemplo personal, tuvo a bien un programa de radio, el de Julia Otero,
retuitear uno de los tweets que puse acerca del IRPH con un enlace a uno de los artículos comparándolo con la cláusula suelo, ha salido en diarios de economía. Poco a poco se va haciendo algo. Los compañeros de las plataformas de afectados de la hipoteca también están trabajando duramente con esto. En Twitter hay mucho movimiento, en Facebook hay movimiento, pero tiene que eclosionar de una manera mucho más clara y tenemos que seguir en esta batalla. Hay que librar la batalla de la visibilidad. Hay que poner el abuso de las hipotecas IRPH en la calle, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las instituciones. Hay compañeros activistas que se están moviendo muchísimo. Hay que hacer más. Hay que inundar las entidades con escritos de reclamación para presionar todo lo posible. Yo mismo he elaborado un escrito de reclamación que encontraréis en nosoloderecho.com, que está disponible para descargar para todo el mundo. Sabemos que las reclamaciones a los bancos tienen un alcance absolutamente limitado, pero bueno, ya algún afectado me ha dicho que la entidad ha contactado con él para negociar alguna otra cosa. En algún caso se puede siempre intentar y siempre además está bien demostrar que hemos intentado llegar a un acuerdo con la entidad, que hemos tenido a bien hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo antes de iniciar, si así lo decidís, si así lo decidimos, la batalla judicial. Es importante contar también con compañeros letrados. Yo creo que los abogados tenemos bastante que decir en esto, pero no somos los únicos involucrados y la batalla judicial es importante y es fundamental y creo que hay posibilidades de demandar y hay una viabilidad para demandar con fuerza. No me vale, personalmente como letrado, el argumento de que cuando llega al Supremo ya demandaré. No, perdona. Esto es un abuso clarísimo, igual que era la cláusula suelo al principio. Yo estoy convencido de que este caso es un abuso tremendo. Se está empezando a ganar en tribunales y creo que hay que dar la batalla. Y es una posición muy cómoda decir que hasta que no haya una sentencia del Supremo aquí no se hace nada. Creo que la batalla judicial se puede librar con garantías absolutas, porque todavía el caso no está absolutamente claro, pero creo que cada vez lo está más. Cada vez hay más sentencias, cada vez hay más visibilidad, cada vez hay más fuerza y creo que también es una vía necesaria porque necesitamos sentencias y necesitamos pronunciamientos de los parlamentos y necesitamos presión institucional, necesitamos visibilidad periodística, en fin, todo este tipo de batallas tan complejas implican a muchísimos actores y creo que todos tenemos que estar seguros, estar a una y compartir toda la información que tengamos a bien tener. Por último, para terminar y no alargar demasiado este primer podcast, porque hablaremos en podcasts posteriores de nosoloderecho.com de este asunto de IRPH, porque ya os digo que me escribe muchísima gente y personalmente estamos preparando demandas y vamos a ganar este abuso nuevo de los bancos clarísimamente, porque ya sería una buena hora que los bancos empezaran a portarse bien con la gente y hacer las cosas con transparencia, que creo que iría en su propio beneficio. Además, no se trata de que demonicemos por demonizar, es que las cosas bien hechas bien parecen y la transparencia es muy fundamental y creo que el consumidor favorece y se fía de la gente que actúa bien en el medio plazo. Así que por último te recomiendo que si tu banco te da un documento de cualquier tipo, te propone alguna otra alternativa en este asunto del IRPH o en cualquier otra cosa, que lo revises con muchísimo cuidado, que no firmes inmediatamente sin las debidas precauciones, que te lleves el documento a tu casa, que lo leas con tranquilidad, porque puede contener cláusulas para que renuncies a cantidades cobradas, puede contener cláusulas que te afecten negativamente. Puedes enviarme el documento escaneado sin ningún problema a nosoloderecho@gmail.com y decirme, oye Jorge, ¿qué te parece? Me han dado esto a firmar, tengo esta duda. Puedes acercarte a una organización de consumidores para tratarlo también con ellos. Puedes hablar con el abogado típico amigo de tu familia, o, en fin. Toma precauciones, haz lo que consideres oportuno, pero no firmes de entrada nada, que no es una buena política. Yo te ayudo a revisar y a identificar las trampas que pueda haber si es que las hay, para que estés más tranquilo, más tranquila. Confío en que te sea de toda la ayuda del mundo. Si tienes cualquier duda, puedes contactar conmigo como siempre en Twitter, que me puedes encontrar allí, soy Jorge DMG. En Facebook es lo más fácil y lo más accesible y en la web, que es nosoloderecho.com. En Facebook la página web se llama No Solo Derecho. Estamos intentando informar de este abuso del IRPH y de todos los abusos hipotecarios, de todos los problemas bancarios. Nos ocuparemos de más cosas en adelante, pero creo que la situación es tan grave en este momento y lo ha sido durante los últimos años
que toda la primera sección de nosoloderecho.com tiene que estar inevitablemente dedicada a los abusos bancarios, a la lucha judicial y por la visibilidad contra este tipo de cosas. Así que nada más, cualquier duda que tengáis, contactad conmigo. Muchísimo ánimo en esta lucha. Hemos empezado a ganar la batalla judicial. Vamos a seguir ganando la batalla judicial, estoy absolutamente seguro. Hay que seguir en la batalla de la visibilidad y hay que seguir luchando. Así que muchísimo ánimo a todos los afectados. Un saludo enorme y quedo a tu disposición, a vuestra disposición, como siempre, en nosoloderecho.com. Un saludo y buen día.